Ahora sí, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse cada mañana con el Juntos Que. Hoy día sí vamos a leer. Vamos a leer del libro 3 del Choson-Gyon. Vamos a compartir algún contenido, pero antes voy a hacer una oración. Muy buen día, querido Hanul Pumunin, Padre, Madre Celestial, Padres verdaderos. Queremos, como siempre, dar las gracias porque nos permites cada mañana abrir nuestros ojos y eh, comenzar un nuevo día en esta tierra, en este mundo físico, junto con todos los hermanos y hermanas, y junto con los padres verdaderos, y junto con toda la humanidad presente en esta época. Y estamos viviendo un periodo muy importante providencialmente. Nuestro movimiento ya ha pasado varias décadas, Hanul Pumunin, desde que se fundó nuestra iglesia, desde que llegaron los padres verdaderos. El padre verdadero ya se fue al mundo espiritual y la madre con 81 años está en la primera línea finalizando la providencia, Hanul Pumunin, y está enfocándose actualmente en la entrada al palacio, al templo Chonil el próximo año, lo cual va a significar una nueva etapa, una nueva era providencial, donde Dios, Hanul Pumunin, va a estar presente en un lugar físico, a pesar que tú estás en todas partes, pero eh, entendemos ahora que originalmente siempre debería haber existido un templo central, un lugar central que representa la presencia de Dios en esta tierra. Y eso va a suceder el próximo año, allá en Corea, en Chonpyon, donde se ha construido un palacio donde están representadas las obras de los padres verdaderos junto con Hanul Pumunin. Por favor, permite que todo lo que la madre está preparando pueda realizarse, pueda cumplirse. Especialmente la gran preocupación de la madre verdadera es preparar una lideranza joven que pueda cargar con la misión de llevar adelante la tradición de los padres verdaderos en este mundo. Y lo otro que le preocupa a Madre Verdadera es si Corea va o no a cumplir su misión como nación providencial. Ya ha comenzado un cierto periodo, Hanul Pumunin, de retroceso demográficamente del pueblo coreano, muy preocupante para la sociedad coreana, donde las familias ya, padres no quieren tener hijos, y ha comenzado un proceso de retroceso, Hanul Pumunin, en el crecimiento demográfico. Y se ha mencionado en nuestra iglesia de algunos líderes que esto ya es señal de que Corea llegó a un tope. Y por el hecho de no haberse conectado con los padres verdaderos, no hay un sentimiento, Hanul Pumunin, de el valor de la familia, de los hijos y todo esto. Por eso, ciertamente la madre verdadera está muy preocupada porque Corea es la nación que fue preparada para recibir al Mesías, a los padres verdaderos, a la hija unigénita. Es la que tiene todo el fundamento cultural, histórico, toda la infraestructura para simplemente conectar a los padres verdaderos con el cristianismo y con el mundo. Por eso oramos para que todos los planes que tienen los padres verdaderos puedan realizarse y todas sus palabras que siempre van enfocadas a testificar a los cristianos, a no tener miedo de hablar sobre la identidad de Jesús y sobre la teología de los padres verdaderos, a no tener miedo de mostrar esta nueva verdad, porque los cristianos van a entender, dice la Madre verdadera, que esta barrera que tenemos podamos superarla y podamos presentar con autoridad, con confianza, la, la visión que la Madre verdadera nos empuja a presentar al mundo cristiano. Una vez más, muchísimas gracias, querido Hanul Pumunin. Cada mañana nos cuidas y nos permites estar compartiendo algo precioso e importante para nuestras vidas. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra,
miembro de la familia central bendecida, Ayun. Muy bien, hermanos, entonces voy a compartir. Esto está en la página 321, libro 3. 321, libro 3, capítulo 3, la práctica del amor verdadero. Ustedes ya escucharon, ¿no?, que la madre, en el evento que se hizo recientemente, la madre mencionó que interrumpió al reverendo Song cuando iba, después que la madre habló, entonces el reverendo Song toma la palabra y continúa con el programa, pero la madre lo interrumpe, le dice que la época cuando se enseñaba el principio divino pertenece a la época del desierto, le dice la madre. Yo no sé si esa grabación está en IPIS. Yo no sé, debe estar grabado ahí en el site de la iglesia. Es el evento del festival que se hizo, la celebración, el aniversario del 18º entrada al palacio y el regreso victorioso de la Madre verdadera por la gira que hizo. Entonces la Madre interrumpe y dice, es una nueva verdad que la Madre reveló, una nueva revelación, que enseñar el principio divino con toda su conferencia perteneció a la época del desierto, es decir, la época de la indemnización, la época de abrir camino en este mundo lleno de desafíos, ¿no?, esa época difícil. Ahora estamos en la época del arraigo del Chonilguk, donde el mundo tiene que ver sustancialmente familias ideales, ¿no? Ese, digamos, es la meta que tenemos. Una sociedad ideal, ya tiene que comenzar a verse. Ese es el sueño, la expectativa de Dios y los padres verdaderos, que se pueda ver ya sustancialmente el Chonilguk. Que la gente cuando visita la iglesia de unificación ya pueda ver familias funcionando, actuando, moviéndose como familias ideales. Esa es la expectativa. Entonces estamos en esa época, donde ya no hay más verdades que recibir, no hay más contenidos teológicos. Entonces es una época del asentamiento. Pero la Madre revela esto ahora y dice que el principio divino que conocemos y los programas que realizamos a través del principio divino, seminarios de 3 días, 7 días, 21 días, 40 días, perteneció a una época pasada y ahora hay que enseñar sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en esencia? No solo como el Mesías que vino, en esencia. ¿Qué significa que Jesús era el Hijo unigénito? Cuando la Madre visitó un lugar, no sé si fue en Europa o cuando visitó otro lugar, dijo, ¿quién piensan ustedes que está aquí? ¿Quién vino acá? La Madre dijo, Jesús y la hija unigénita. ¿Lo escucharon eso? Jesús y la hija unigénita. Porque son dos seres que su existencia es una con Dios. Y es por eso que de alguna forma los hijos unigénitos, cuando ellos muestran su curso de haberse encontrado con Dios, no existe. No existe un momento de haberse encontrado con Dios de los hijos unigénitos. Ellos ya nacen dentro de esa relación. Vean ustedes en Jesús, no hay algún escrito donde menciona el curso de Jesús para encontrarse con Dios. Ya a los 12 años Jesús estaba discutiendo cuando María y José fueron a un censo y después volvieron y se les olvidó Jesús. Imagínense qué raro eso también, ese otro tema. Se les olvidó Jesús y después de 1 día y medio de haber caminado, descubren que Jesús no está en la caravana y vuelven. ¿Y Jesús dónde estaba? En el templo, discutiendo. Es decir, los hijos unigénitos emana desde adentro la verdad, ¿no? Y ellos sienten a Dios inmediatamente. Entonces los hijos unigénitos tienen esa cualidad. El hijo unigénito.
Entonces la madre dice hay que enseñar sobre la verdadera identidad de Jesús como hijo unigénito y hay que enseñar sobre la identidad de los padres verdaderos, ¿no? ¿Quiénes son los padres verdaderos? Y en especial la hija unigénita. Nosotros tuvimos recientemente una presentación que se hizo durante, creo que en la subregión 2 lo hicimos en 2 días, de 7 videos, 7 videos que fueron grabados por conferencistas coreanos y ellos presentaron estos PowerPoint con varios puntos importantes que están ahí, ¿no? Eso está disponible, uno lo puede ver de nuevo, esas conferencias. Y hay varias verdades que se revelaron ahí sobre la madre verdadera como hija unigénita. Una cosa, por ejemplo, nueva es que el cristianismo, dijo la madre, no ha fracasado en su misión, porque el cristianismo tenía la misión y continúa teniendo la misión de recibir a la hija unigénita. La misión del cristianismo es recibir a la hija unigénita. Entonces, cuando aparece el Mesías en la tierra, él crea el fundamento junto con los cristianos para recibir a la hija unigénita. Entonces, cuando viene la hija unigénita, el cristianismo junto con el Mesías reciben a este ser maravilloso que es uno con Dios, la hija unigénita. Y las conferencias continúan avanzando diciendo que el eje interno de la providencia es la hija unigénita. Estas son verdades reveladas para nosotros en esta época, a través de la Madre verdadera, que ciertamente a muchas personas les causó un conflicto interno, porque hemos sido educados a través de una educación centrada en el hombre, en el patriarca, en el líder masculino. Y existió una inmensa ignorancia sobre qué es la otra parte, la hija unigénita. Solamente se conoció el Hijo unigénito de Dios, que es Jesús, el Mesías, ¿no? Y Jesús reveló a través de su corto periodo de tiempo, a través de sus palabras muy limitadas. Yo no creo que las palabras de Jesús sean más de 2 hojas y media en la Biblia. Creo que no son más de 2 hojas y media si se juntan todas. Muy poquito. Lo que Jesús, y además habló en códigos, en parábolas, en símbolos. Entonces, no hay nada profundo sobre su identidad como hijo unigénito. Habló palabras universales, ¿no?, que ya se hablaban anteriormente, ¿no?, como si alguien te roba la capa, da también la manta. Esas cosas son verdades universales que ya se practicaban en Oriente. Ese tipo de filosofía profunda, de una vida de ir humilde, ¿no?, para crear relaciones verdaderas, ¿no? Entonces Jesús tomó estas verdades universales y las aplicó a su visión junto con Dios, ¿no?, el Dios verdadero. Pero más allá, Jesús nos enseñó muchas cosas sobre quién es el Hijo unigénito. ¿Qué significa ser Hijo unigénito? Algunas cosas, quien me ve a mí, ve al Padre, dijo Jesús. Entonces ahí hay una revelación, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie va al Padre sino a través de mí. Cosas así, pero muy simples. Entonces, la Madre verdadera revela ahora, por primera vez, quién es la hija unigénita, la otra parte. Por primera vez, nosotros ahora entendemos que la hija unigénita tiene este valor increíble. Entonces, cuando vemos la Madre verdadera y nosotros vemos su autobiografía, no hay un momento en que la Madre verdadera comienza a creer en Dios, lo mismo que con Jesús. No hay un momento a la edad de 12, 13 años donde hay un despertar en su conciencia y descubre a Dios y decide vivir su vida para Dios. Ya vive con Dios, siempre. La Madre lo dice en su autobiografía. Aunque mi padre se fue en paz, ¿no?, hicieron como un acuerdo con su mamá, cada uno siguió su camino espiritual. Yo no sentí un vacío porque ya Dios es un padre para mí naturalmente.
Entonces, aunque María se olvidó de Jesús, María y José se olvidó de Jesús, Jesús, Jesús ya tenía a Dios en lo profundo de su corazón, ya vivía con Jesús y estaba ahí discutiendo con la ley, con los profetas, con los doctores de la ley. No lo encontraron llorando, mamá, como alguien que se pierde en el parque y pierde a su papá, ¿no? Y el niño queda asustado. A mí me pasó una vez, me perdí. Y uno se pone a gritar. Jesús no estaba gritando, pues ya él sentía la presencia de Dios desde siempre. Entonces los hijos unigénitos tienen ese valor de ser uno con Dios directamente. Cuando uno ve el Hijo unigénito, ve la naturaleza masculina de Dios directamente. Cuando uno ve a la Madre verdadera, ve la naturaleza femenina de Dios por primera vez. Entonces la Madre dice, no tengan miedo de enseñar esto. Entonces hay que ajustar esto para los cristianos, porque creo yo que los cristianos tampoco, ellos ven la providencia basado en la hija unigénita tampoco. No creo que existe ese concepto. Existe el concepto de el Mesías que retorna su segunda venida. Cristo retorna en su segunda venida, y cuando retorne en su segunda venida sucederá el arrebatamiento, donde 144.000 serán llevados al cielo, y luego vendrán 1.000 años donde la bestia será liberada en este mundo, ¿no? Vendrá un periodo de mucha confusión, donde el demonio va a ser liberado, 1.000 años. Entonces hay toda una interpretación de los últimos días a través del Apocalipsis, ¿no? Y todas estas revelaciones. Entonces, también no es tan fácil así. Hay que hay que abrir el camino, señor Wolf, en la teología cristiana, hay que abrir el camino teológicamente para introducir la madre verdadera, la hija unigénita, para completar la restauración de la humanidad. Hay que introducir a la madre verdadera, hay que meterla de alguna forma, y eso yo creo que se va a comenzar a hacer pronto. Entonces, ¿qué rescatamos del principio divino para este tiempo? ¿Qué se puede usar? El principio de la creación siempre va a ser absoluto, el principio de la creación que muestra, principio de la creación y pensamiento de unificación, si alguien quiere ir académicamente a analizar más el principio de la creación. Pero el principio de la creación en sí es absoluto porque muestra el ideal de Dios, lo que Dios quiere, todo, ¿no? El principio de la creación. Luego puede ser la misión del Mesías, ¿no? E introducir sobre el significado de hijo unigénito. Padre habla mucho de hijo unigénito, del valor del hijo unigénito. Pero no hay mucho de la hija unigénita, pero debe ser casi la misma, el mismo contenido para ambos, ¿no? Y luego, después de la misión del Mesías, entonces viene, puede ser los últimos días tal vez, y luego la teología de los padres verdaderos. Seguramente se va a comenzar a preparar un contenido especial después de lo que dijo la madre hace 2 días atrás, 2 noches atrás, seguramente. Entonces, para poder entrar en esta era realmente donde se testifica sobre los padres verdaderos y donde se enseña sobre esta nueva era providencial que estamos viviendo, se va a hacer este cambio, creo yo. Entonces hay muchas conferencias que ya realmente no son tan necesarias del principio divino, creo yo, ¿no? Y tal vez en seminarios más largos se podrá incluir alguna de esas conferencias. Entonces eso es lo que está sucediendo en este momento, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Se están haciendo muchos cambios también sobre los contenidos que se van a comenzar a enseñar. Entonces estamos nosotros acá compartiendo ahora sobre el libro 3, capítulo 3, la práctica del amor verdadero, página 301. Y dice, el verdadero sendero de vida que el pueblo caído debe caminar. Dice, Dios ha estado
liderando su larga historia providencial a través de buenas personas y buenas familias y buenos pueblos. En el pasado, los ascéticos siguieron un camino que Satán no pudo seguir. Ellos fueron por un sendero de sufrimiento que nadie quiso caminar para poder descubrir qué es la mente, qué es el amor y cuál es la verdad. Todas las personas necesitan seguir este camino. Los seres humanos deberían estar recibiendo el amor y las bendiciones de Dios, disfrutando de una vida feliz. Entonces, ¿cómo hemos terminado siendo tan miserables? Los seres humanos deberían estar caminando senderos de esperanza y victoria. Entonces, ¿cómo fue que terminamos yendo por un camino de derrota y muerte? Si ustedes piensan que es su culpa y por lo tanto quieren tomar responsabilidad en nombre de Dios, seguramente serán victoriosos. Aunque es posible que deban sufrir en el camino, Dios estará con ustedes en sus vidas y vivirán siempre agradecidos a Él. Nuestro camino como personas caídas es de arrepentimiento. Tenemos que encontrar el camino del arrepentimiento. Las personas que no se arrepienten no pueden decir que aman a su nación ni que aman al mundo. Amar al Mesías con todo su corazón significa entrar al reino de su amor por el mundo y por el cosmos. A menos que creen una relación con Él, aunque se esfuercen en amar, no podrán amar verdaderamente. Tal es nuestra situación como descendientes de la caída. Deberíamos estar dedicando todos nuestros corazones y mentes a convertirnos en los progenitores de bondad que Dios y la humanidad han estado buscando. Deberíamos ser los padres de los buenos padres. Mediante la práctica de los principios del amor, deberíamos ser ejemplos para la humanidad. Si han sido incapaces de hacer esto, deberían sentirse culpables, tristes, incluso indignados. Necesitan entender la realidad que han nacido de la sangre del enemigo. Deben extraer toda esa sangre contaminada de sus cuerpos para poder convertirse en nuevas personas que pueden ofrecer sus vidas ante el cielo. No importa cuánto sufrimiento y persecución deban soportar, si existe una forma de encontrar su verdadero yo, deberían ir a través de un camino de silencio con un corazón alegre. Probablemente tengamos que enfrentar la muerte un centenar de veces o incluso 1.000.000 de veces, pero ese es nuestro destino. A menos que tomemos el camino de negar este mundo caído, no podremos encontrar ese camino. Este es el curso de la religión. Los primeros antepasados humanos nacieron dentro del reino del amor de Dios. Por lo tanto, sin falta, debemos recibir el linaje de Dios para que podamos seguir el camino del amor que es incambiable por la eternidad. Ya no vamos a ir por dos direcciones distintas, con nuestras mentes y cuerpos divididos. Vamos a practicar el autocontrol en el camino de la vida, con la mente controlando el cuerpo. En esta última instancia necesitamos convertirnos en personas que, incluso sin ninguna disciplina espiritual, puedan conocer este camino por sí mismos e ir por él. Una brújula automáticamente sabe cuál es el norte y cuál es el sur, y no desvía su orientación. Incluso las ratas en un barco saben cuando un tifón que puede destruir la nave se está acercando y escapan a través de la cuerda de amarre. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros, quienes deberíamos ser dueños de la creación, nos hemos convertido en bestias insensibles? Fuerte las palabras que usa el Padre aquí, ¿eh? En bestias. Nosotros los seres humanos somos un montón de miserables sin ningún sentido de orientación y sin un propósito claro. Hoy en día el camino que elige la gente está completamente dividido.
Familias, tribus, naciones y el mundo van de un lado para otro sin sentido. Algunos eligen el dinero, otros el conocimiento y unos cuantos el poder. Todos esos caminos son erróneos. El camino del amor verdadero tiene una única y eternamente inmutable dirección, ya sea para individuos, familias, tribus, pueblos, naciones o para el mundo. Cuando Dios llama a la gente, ven hacia mí, Él está hablando acerca del camino del amor verdadero. Este camino es la ruta más corta y directa, no tiene curvas, es completamente recto. El amor verdadero guía a los individuos a aquella dirección que beneficia a su familia. Guía a la familia hacia el beneficio de la nación. Este alinea a la nación con la dirección de los santos del mundo y también alinea a los santos hacia el camino de hijos e hijas divinos. Es el sendero de cultivación espiritual y nosotros, como gente caída, debemos recorrerlo. Debemos ir por esa única dirección durante toda nuestra vida. Todos los individuos deben seguir la dirección del amor verdadero, pero la gente caída ha perdido su rumbo. En el mundo del infierno, todo se centra en el cuerpo físico. El amor de Satán siempre es autocentralizado y egoísta. En cambio, el lado de Dios es lo contrario. El amor se centra en el todo. Así, seguir los deseos de la carne es el camino a la muerte, pero seguir los deseos del corazón y la mente es el camino hacia la vida. Son opuestos en 180 grados. En nuestra vida, en la tierra, hay un camino correcto que la humanidad debe seguir. ¿Cuál es ese camino? Es el sendero el cual es bueno para los individuos, familias, tribus, pueblos, naciones, mundo y cosmos, incluso para Dios mismo. Todos debemos avanzar por ese camino. Este sendero es el único que hay hacia el amor verdadero. Los seres humanos, desde la caída, han enfrentado un terrible destino. Por eso necesitan tener el corazón dispuesto a gastar 10 millones de dólares para encontrar miembros preciosos a los cuales puedan decirle: ¿no es maravilloso que haya podido encontrarte y traerte de regreso a Dios? No importa la dificultad y la tristeza, ustedes deberían tener un corazón que piense: para encontrar preciosos hijos espirituales, estoy lista para ir donde sea. Si entregan sus vidas a este ideal, con este gran espíritu, entonces, incluso como Jesús, tengan que dejar la tierra sin completar la voluntad de Dios, encontrarán su amor cuando mueran. Las personas caídas viven en arrepentimiento preguntándose cuál es el camino. Acerquémonos y proclamemos ante ellos: aleluya, amén. Como valientes y victoriosos soldados que han superado la historia, y asistamos a nuestros padres cósmicos. Así vamos a llegar a la etapa en la que vamos a cantar como novios y novias cósmicos. Y finalmente llegará la etapa donde vamos a amar a nuestros hijos e hijas cósmicos. Estos son los tres grandes caminos por los que las personas caídas deben ir. Las fronteras nacionales no serán ningún problema. La brecha entre el este y el oeste tampoco será ningún problema. Si nos convertimos en tales personas, nuestros padres se inclinarán ante nosotros. Si nos convertimos en tales parejas, todo el mundo nos bendecirá. Si tenemos hijos así, todas las personas se inclinarán y nos servirán. Esta era está destinada a llegar. ¿En qué lugar aparecerá? Este es el lugar donde el Señor de la segunda venida habita. Aquellos quienes lo atienden son las personas que irán ante el trono de Dios. Nuestro camino es el amor. Es un único camino, ya sea que lo transite un individuo o una familia. El camino del amor es el mismo para ambos. Este u oeste, cualquiera sea nuestra raza o nación, el camino del amor es el mismo para todos.
La dirección no difiere. Entre el camino del amor para el individuo y el camino del amor para la familia, la única diferencia es el número, pero el camino es idéntico. Es una sola ruta con un solo punto central. Este es el camino del amor de Dios. Nuestro nacimiento tiene sus raíces en el amor de Dios. Todos nacimos dentro del increíble sendero del amor, que está conectado con el cosmos y enraizado al amor original de nuestros padres. Incluso luego de la caída, esta raíz se mantiene fuerte. Nuestra tendencia a perseguir la bondad y nuestro deseo de sumar valor permanece. Esto es lo que hace posible la historia de la restauración. Este origen dentro de nosotros puede fomentar nuevos desarrollos. Luego de que Dios creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, Él quiso entregar la autoridad de gobernar al ser humano como sus hijos para poder realizar el mundo ideal y el ideal del amor. Esa voluntad se perdió. Sin embargo, Dios ha guiado la historia de la recreación a través de la providencia de la restauración, centrado en quién puede representar su amor y carácter. Este esfuerzo no está basado en el amor humano o el carácter humano, sino en el amor de Dios y su carácter divino. ¿Por qué necesitamos el amor y el carácter de Dios? Sin el amor de Dios no podemos trascender el amor mundano de Satán. Dios no puede intervenir siempre que nos mantengamos aferrados al amor de Satán. El carácter de Dios no puede coexistir en un mundo invadido por las características de Satán. La única manera de que podamos lograr un mundo, un nuevo comienzo y llevar adelante la voluntad de Dios es junto a Él, basados en su amor y carácter. ¿Qué le ha parecido, querido hermano y hermana? El padre comienza hablando bastante fuerte sobre el sentimiento de arrepentimiento que debemos tener al descubrir la caída del hombre y cómo seres humanos estamos siempre cometiendo pecado. El padre dice que durante toda la historia el ser humano ha tratado de comprender la realidad de la mente, la realidad del corazón y todos estos aspectos espirituales. Siempre el ser humano ha estado buscando saber de qué se trata todo esto, a través de la filosofía, a través de una vida de, de ayuno, ¿no? Han existido personas en la historia que han hecho este camino, este recorrido espiritual. Y algunos han encontrado alguna verdad y se han tornado maestros y han guiado a otros, ¿no? Como Buda, Confucio, por otro lado, a nivel ético, moral, filosófico, y otras personas. Aún Platón, Aristóteles, estas personas eran muy iluminadas, ¿no? Estas personas también se esforzaron para entender la naturaleza humana. Los tratados de Platón y Aristóteles son increíbles en la filosofía, ¿no? Y luego, a través de Jesús, han habido muchas personas cristianas, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ¿no? Han indagado, han tratado de profundizar sobre la naturaleza humana. Luego nosotros encontramos a los padres verdaderos que nos enseñan la realidad de Dios, ¿no? La motivación de por qué Dios necesitó crear. Y aquí nosotros encontramos lo que necesitamos enseñar a la gente. ¿Por qué Dios necesitó crear? Porque a Dios se le acusa de ser Él el responsable de la creación. Mucha gente dice, yo no tengo nada que ver, yo vine a este mundo sin pedir nacer. Yo no soy responsable de esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? Si Dios existe y creó, Él es el responsable. Y en cierta forma es así. Y Dios, como es un Dios que tiene responsabilidad, esto no se menciona mucho el Padre, porque el Padre lo presenta a Dios como un Dios miserable. Muchas veces habló con esas palabras. Dios es un Dios miserable. Dios está en una situación tan miserable, tan lamentable. Pero del punto de vista de la responsabilidad, Dios se siente totalmente responsable por lo que sucedió. Porque fue una idea que surgió de Él como creador. El riesgo que se iría a correr
era muy grande. Y la creación siguió un camino equivocado realmente. Es decir, no funcionó como Dios quería. Y se desató una tragedia de proporciones cósmicas, ¿no? La tragedia humana es algo de proporciones cósmicas, ¿no? Desde el comienzo de la historia humana ya comenzamos con un asesinato. Imagínense cómo ¡uy!, cambió todo, ¿no? Todo un sueño maravilloso en la mente y el corazón de Dios, una inversión de no sabemos cuánto tiempo Dios invirtió para organizar todo, todo organizado, desde la creación del cosmos hasta la creación biológica del ser humano, en este ambiente que es el hogar donde nuestro cuerpo físico puede coexistir perfectamente, y todas las relaciones y todas las cosas con un sentido profundo, todas las cosas conectadas para tener un sentido profundo, un deseo profundo de alegría y felicidad al estar viviendo en este mundo. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios proyectó. Desde el momento en que Adán y Eva, a los 17 años, o 16 o 18, cometieron pecado, sin haber alcanzado la perfección, comenzó en ese mismo momento la peor tragedia jamás vista, porque somos los únicos, no hay nadie más. Comenzó la peor tragedia para Dios y para el ser humano. Una tragedia tan compleja, tan difícil de solucionar, que estamos hoy en día atrapados todavía en medio de las mismas guerras, los mismos conflictos, la misma división entre la mente y el cuerpo que se produjo allá en el jardín del Edén. Continuamos ahora con lo mismo, pero en proporciones planetarias. Ahora, ¿no? Con miles y miles de millones y billones y billones de personas con el mismo problema. ¿Fue algo simple lo que sucedió? No es simple. Y nosotros, que estamos ahora viviendo en una época de más, digamos, la gente se siente con más autoridad para criticar y para opinar, muy fácilmente la gente puede decir: yo no tengo nada que ver, si hay un responsable de todo esto es Dios, a Él tienen que acusarlo, Él es responsable. Fácilmente podemos hacerlo. Y como Dios es un ser responsable porque Él creó, imagínense lo que siente en su corazón. Aunque nadie lo acusa, Él siente en su corazón un tremendo sentido de responsabilidad, de que se le fue de las manos su creación, se le fue de las manos. ¿Qué podemos hacer nosotros, querido hermano y hermana? ¿Qué es lo que hace el Mesías? El Mesías, o el Hijo unigénito, es alguien que entiende el ideal de Dios, entiende el corazón de Dios, entiende el proyecto de Dios y puede consolarlo, ¿no? El Mesías, el Hijo unigénito, es alguien que comprende: yo comprendo lo que tú querías hacer, y tu ideal, así como tú lo tienes en tu mente, yo lo entiendo, y es lo más increíble, es el sueño más precioso y más increíble que se podría realizar en algún momento. Entonces yo siento gratitud hacia ti, Hanul Pomonín, por ese sueño tan noble y por esa tremenda inversión de amor y energía que invertiste para poder realizar tu sueño. Tu sueño es mi sueño. Tu felicidad iba a ser mi felicidad iba a ser tu felicidad. Entonces el Mesías es alguien que puede elevarse a ese nivel de entender la mente de Dios, lo que Dios quería realizar. Y nunca lo acusa, lo consuela. Dios puede sentir consuelo a través de este hijo y de esta hija. Y puede entonces este hijo de piedad filial puede y debe comenzar a enseñar el corazón de Dios a la gente, para que la gente no acuse a Dios, como Satanás ha hecho. Satanás ha estado, desde la caída del hombre, neutralizando a Dios. Sabe que Dios se puede mover solamente en un rango casi donde no hay movimiento, porque Dios debe mantener el padrón absoluto del amor verdadero. Entonces Dios está preso en su propio principio. Dios no puede moverse libremente para abrazar a sus hijos. Dios querría abrazar y gritar: yo los amo aún así igual.
los amo, pero tienen que limpiarse para que podamos realizar. Dios podría hacerlo, pero no puede, porque viola su propio principio. Entonces solo llega a nosotros un amor piadoso, ¿ah? Un amor de empatía, que no es un amor verdadero, querido hermano y hermana. Uno no puede sentirse satisfecho por recibir el amor piadoso de Dios. Eso nunca debería el ser humano recibir amor de piedad. ¿Eh? El hombre fue hecho para vivir en la más alta dignidad, como hijo de Dios, como co-creador de Dios. Y entrando en el reino de la perfección, la libertad que experimentaríamos para abrazarnos con Dios sería absoluta, libertad absoluta, porque cualquier acción que el ser humano realizara en este ambiente de perfección sería siempre, siempre puro. Nunca, nunca sería centrado en un pensamiento o sentimiento egoísta. Entonces Satanás sabe ese principio, ¿no? Satanás sabe los principios con los cuales Dios creó este mundo y lo acusa siempre, ¿no? Y de alguna forma le causa daño al corazón de Dios, Satanás, acusándolo. ¿Ah? Tú creaste el amor verdadero, el amor absoluto, Dios. Nosotros lo leímos hace poco en un punto que, ¿cómo Satanás ha sido cruel con el corazón de Dios? Qué difícil va a ser realmente perdonar a Satanás cuando nosotros, la humanidad, se dé cuenta de cómo hemos sido utilizados, manipulados nosotros como seres humanos por este Satanás, ¿no? El Padre ha mencionado que Satanás es realmente un ser diabólico. Aunque él se ha arrepentido y aunque él está pasando, eso no quita el hecho de que ha dañado el corazón de Dios. Nosotros también vamos a tener que liberarnos en ese momento de nuestra rabia, de nuestra ira hacia la manera como Satanás acusó a Dios y nos hizo a nosotros personas ignorantes, ¿no? Y marionetas, ¿no? Cuando descubramos el hecho de que hemos sido manipulados, personas grandiosas que somos, personas divinas que somos, cuando la humanidad en su totalidad se dé cuenta de esto, va a tener que luchar para poder amar a Satanás con el amor de Dios. Somos obligados a amar a Lucifer, nosotros. Ese es el camino del principio. Nosotros tenemos que amar a Lucifer. Pero hasta que eso suceda, como los criminales que han existido en la historia, todavía ellos sufren hasta que se acabe la indemnización y la ira y el odio hacia esas personas. Ellos no están en paz hasta que la gente resuelve su rencor y su resentimiento. ¿Cuánto Dios debe sentir en su corazón sentimientos hacia todo lo que Satanás en este mundo donde él viola el principio a toda hora, ¿no? Y sin responsabilidad daña el corazón de Dios y ha manipulado a la humanidad para que se torne enemiga de Dios y de sí mismo, ¿no? ¿Cuánto Dios tiene que conservar su postura, hermano y hermana? No es que Dios no percibe lo que le hacen. La diferencia es que Dios no actúa basado en odio o resentimiento, pero de que le causa conflicto, le causa un dolor profundo en su corazón, eso es indudable. Entonces, cuando Padre dice debemos arrepentirnos, uno piensa, pero yo no soy responsable. El Padre dijo, recién acabamos de leer, ¿no? Debemos arrepentirnos porque somos seres miserables, somos como monstruos, pero el Padre lo dice para que nosotros podamos absorber, entender en esencia en lo que nos hemos convertido, querido hermano y hermana, por ignorancia, ¿no? Cuando comprendo el corazón de Dios y lo que Dios quería realizar, y cuando esto se le escapó de sus manos, Dios se tornó víctima de su propio amor. Y entonces este mundo se tornó un mundo de dolor y sufrimiento que jamás le trajo alegría a Dios. Y cuando nosotros vemos todo lo que se ha hecho, yo lo he hecho, querido hermano y hermana. Por eso el Padre dice, tenemos que lavar toda la sangre, dice el Padre, que tenemos adentro. ¿Qué significa tengo que lavar toda la sangre de pecado? Yo soy la humanidad en este momento.
Kenji puede tener 24 o 25 años, pero él representa toda la historia vieja del pasado. ¿Ah? Kenji es viejo en el sentido de sus células, ¿no? Y de su origen, porque su esencia está conectada con el pasado, aunque tenga 20 años ahora, 25 años. ¿Ah? Nosotros no somos seres separados de toda la historia, nosotros representamos toda la historia, ¿no? Y por todas las cosas que hemos hecho, por todas las cosas que han hecho nuestros antepasados, por ignorancia, ¿ah? Por egoísmo, por maldad, ¿ah? Nosotros debemos arrepentirnos basados en ese tipo de pensamiento. Por eso necesito arrepentirme profundamente, pedir perdón a Dios. Y Dios también quiere abrazarnos y pedir perdón también. ¿Ah? Pero nosotros, como somos hijos que no hemos sufrido tanto como Dios ha sufrido, en realidad, porque Dios ha sufrido desde siempre. Querido hermano y hermana, Dios ha sufrido desde siempre, por miles y miles de años. Si yo he sufrido, ha sido un sufrimiento cortito. Y mi ignorancia de muchas cosas me ha protegido en cierta forma. Tal vez he nacido en una familia donde falta un papá, pero ha sido un periodo cortito de tiempo. Luego he vivido una vida relativamente tranquila. ¿Ah? Mi vida ha sido una vida de 60 años, 50 años. Kenji tiene 25 años, una vida de 25 años. ¿Se puede comparar el sufrimiento que nosotros pasamos en 25 años, en 40 años, al sufrimiento que Dios ha pasado desde el comienzo de la historia, lo que ha sentido como padre y responsable por la humanidad? No hay comparación al sufrimiento de Dios. Mi sufrimiento no se compara para nada. Entonces rápido yo puedo curarme, señora Brigitte, rápido yo puedo curarme de mi dolor, de mi angustia, mi sufrimiento, rápido yo puedo curarme. Si yo veo la el largo camino de lágrimas que Dios ha seguido hasta ahora, sin que nadie haya consolado su corazón, sin que nadie le haya dicho, Padre, Padre Celestial, yo entiendo perfectamente lo que tú quieres hacer, es perfecto tu ideal, perfecto. ¿Mm? No funcionó este punto que era clave, que es la libertad de cumplir la responsabilidad. Tú querías que fuéramos libres. No fue un error, Hanul Pumurín, darnos libertad, porque el amor solo puede ser experimentado plenamente cuando soy libre para amar. Sin ese requisito habrías creado robots, personas automáticas, entonces no sería diferente de las máquinas que tenemos ahora, por todas partes, que funcionan. Hay autos ahora que funcionan por satélite, ¿no? Y una serie de comandos y se mueven por las carreteras solo, ¿no? Y un montón de robots en la fábrica automática, no habría ninguna diferencia. Hanul Pumorín, tú querías darnos ese precioso regalo de ser libres, inclusive de cuestionarte, libre para cuestionarte. ¿Ah? Es ese nivel de amor tú pusiste en tu creación. ¿Ah? Me diste total libertad, pero lamentablemente no pudimos apreciar esa libertad, fuimos engañados y esa libertad se tornó nuestro peor enemigo. Pero aún hasta ahora respetas la libertad que nos has dado. Aún hasta ahora absolutamente respetas mi libertad, ¿no? Y esperas que yo pueda usar esa libertad para volver a ti otra vez, ¿no? Libremente esperas que yo pueda volver y pueda volver a conectarme contigo libremente. Cuando entendamos esto, cuando la humanidad comprenda lo que significa tener libertad, entonces el ser humano va a reconocer el inmenso amor y ideal de la creación que él quería realizar en este mundo. ¿Mm? Entonces Dios se va a sentir por fin liberado, querido hermano y hermana. ¿Mm? También el Padre menciona acá sobre la vida del camino espiritual que debemos seguir como camino para la perfección de nosotros mismos, ¿no? Es decir, sin disciplina espiritual también es difícil que uno pueda ir avanzando en este proceso de retorno al corazón de Dios. ¿Mm? Entonces hay una profunda reflexión sobre quién soy,
¿no? ¿Quién soy yo? Yo represento la historia, ¿no? Y me arrepiento por todo lo que hemos hecho mal, ¿no? Reconozco el ideal de Dios. Por eso comenzamos en el principio de la creación con eh, la primera conferencia, los principios de la creación, para entender el corazón de Dios, el ideal de Dios. ¿Ah? Entonces yo entiendo en mi corazón lo que tú querías hacer, Hanul Pomonín. Yo puedo converso con Dios. Yo, Hanul Pomonín, ahora te entiendo. Entonces hacemos algo extraordinario como miembros de la comunidad sagrada, que es consolar a Dios, querido hermano y hermana. En este mundo nadie consuela a Dios. Ninguna iglesia consuela a Dios por su sufrimiento hasta ahora. Nadie. Pero nosotros lo hacemos. ¿Ah? Lo consuelo y vivo una vida a través de la cual yo no continúe dañando el corazón de Dios, traicionando el corazón de Dios. Me esfuerzo para sacar la sangre, como dice ahí el Padre, de pecado, y cada vez vivo una vida con más disciplina, con más sinceridad, chequeando, ¿no?, mis pensamientos, mis acciones, tratando de vivir una vida honesta, verdadera. ¿Ah? Eso es también consolar el corazón de Dios, desde adentro y desde afuera también. Entonces, Dios puede sentir felicidad, ¿no? Y el Dios que yo estoy protegiendo es un Dios verdadero, ¿no? No es un concepto tampoco, no es simplemente una creencia que tiene esta iglesia de un Dios que sufre, no es algo que existe en el concepto, lo vivo, lo siento aquí adentro, el corazón de Dios que sufre, y yo por lo tanto me corrijo y vivo una vida seria, muy seria, porque sé que una mala acción daña el corazón de Dios. ¿No? Entonces, de esa forma nuestra vida se torna una vida realmente con un valor precioso e increíble, querido hermano y hermana. Muy bien, entonces leímos un poquito, ¿no? Espero que eh, nos sirva para reflexionar. ¿Alguien quiere decir algo? Un minutito tenemos. ¿Alguien quiere compartir algo? Adelante. Si alguien quiere añadir algo, nadie, a este contenido. Si no, lo dejamos ahí y le vamos a pedir a Kenji que haga oración para que terminemos. Adelante, Kenji. Condición importante para los cristianos, estos 5 puntos ya mencionados. Y realmente te volvemos a agradecer por este mensaje. Ciertamente podríamos ya haberlo escuchado anteriormente, pero es siempre cuando lo volvemos a escuchar, nos invita una vez más a la reflexión y a cuán difícil, ¿no?, realmente ha sido la situación, el hecho de haber pasado 6.000 años, ¿no?, hasta los días actuales, y realmente nadie, aún como tal, solo los padres verdaderos han realmente consolado su corazón, padres celestiales. Y aún así, ¿no?, por ser un ser de amor, un ser de principios, ¿no?, que se rige por aquellos principios, aún así, una y otra vez, con esperanza, ¿no?, desea restaurar toda la humanidad. Como creador, ¿no?, siente responsable, ¿no?, de haber creado al ser humano. Y de allí, ¿no?, su deseo también de poder restaurarlo a su creación, a la posición original, antes de la caída. Padres celestiales, padres verdaderos, es realmente algo muy profundo. Es algo que siempre debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, padres celestiales. Recordar siempre, ¿no?, esta realidad en la cual vivimos, la realidad en la cual tú vives, y motivados, ¿no?, por ello, vivir una vida, ¿no?, como nos enseñan los padres verdaderos, ¿no?
buscando establecer, amar profundamente hacia usted, Hanum Pomunim, hacia los padres verdaderos, para así poder realmente amar verdaderamente a este mundo, como usted lo ama. Padres celestiales, Padres verdaderos, una vez más, gracias te damos por estas palabras que guíen nuestras mentes, nuestros corazones, espíritus, y quiero elevar esta oración en tu nombre, Hanum Pomunim, Padres verdaderos del cielo, la tierra, la humanidad. Reporto esta oración en mi nombre y venga al Padre, de una familia bendecida central. Ayu. Ayuda. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Estamos viendo. El domingo nos vemos. El domingo nos vemos en el sermón dominical. Chao, chao. Gracias. Muchas Que tenga gracias. buen día. Muy buen día a todos. Gracias, buen día, que estén todos muy bien, muy Muchas amables. gracias. Chao, chao. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.